Estamos en el libro de Tito, exponiendo versículo por versículo, y ahora nos encontramos en los versículos 9 y 10. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Por favor, síganme con su vista al ver estos versículos juntos. Dice así el texto: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Bueno, estos versículos no tratan con lo correcto o lo incorrecto de la esclavitud, más bien comprenden una parte de las Escrituras que tratan con las relaciones laborales. Este es un juego de instrucciones sobre cómo los empleados deben de conducirse para así, con su conducta intachable, con su conducta ejemplar en el lugar del trabajo, puedan tener la puerta abierta para ganar muchas almas para Cristo. Hay que entender que los esclavos de aquel día son aquellos a quienes hoy llamamos empleados, y que los amos eran o son más bien los empleadores, los patrones del día de hoy. La pregunta se presenta: ¿por qué es que Pablo estaría tan interesado en tratar con este tema en este momento, cuando ha estado hablando de la familia? Él ha estado tratando con la familia en sus diversos grupos, hablando primeramente a los ancianos y a las mujeres ancianas, que lo más probable serían los abuelos que asisten a la iglesia. Luego habla a las mujeres jóvenes y luego a los varones jóvenes, que en mayor probabilidad son los padres o los que van a ser padres un día. Pero aún resta un grupo más que forman parte de la iglesia, que también necesitan que se les hable acerca de su conducta delante de Dios y del hombre. Este tan importante grupo es el grupo de los esclavos. Ahora, ¿por qué tratarles a ellos cuando hemos estado hablando de la familia hasta este punto? Bueno, porque los esclavos, que en aquel tiempo no eran simplemente empleados, sino que frecuentemente eran vistos como miembros de la familia. Además, el apóstol Pablo quiere tratar con este tema a estas alturas porque el tener esclavos, el sistema de esclavitud, era algo tan común, era algo de todos los días en aquel Medio Oriente dominado por el Imperio Romano, que un gran número de gente dentro de la iglesia ya eran esclavos. Esto siendo así, el impacto de la predicación del Evangelio, el impacto que los esclavos pudieran tener sobre la predicación del Evangelio y sobre el reino de Dios, pudiera ser algo inmedible, si es que el testimonio de estos esclavos creyentes concordaba con el estándar de santidad que Dios tiene para ellos. Por lo tanto, Pablo relata a Tito 5 cualidades que son requeridas de todo empleado cristiano que vamos nosotros a analizar el día de hoy. La primera cualidad de carácter que se requiere de los empleados cristianos, que Tito tenía que exhortarles a ellos a ejercitar, era que se sujeten a sus amos en todo. Ahora, no hay excepción a esta regla aquí en Tito o en ninguna otra parte del Nuevo Testamento donde se habla o se da instrucciones sobre las relaciones laborales. No aparece ninguna excepción a esta orden que está dando el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, claro. Esto significa que muy a pesar de cómo sean los patrones, muy a pesar de sus inclinaciones religiosas, de su bondad, de su justicia, de la paga que estén pagando
o bien que no estén demostrando o pagando, el empleado creyente debe de sujetarse a sus amos, a sus patrones. Así es. Aun cuando cuando el patrón es grosero, cuando es iracundo, cuando es injusto, el empleado cristiano debe de someterse a su patrón. Miren ustedes conmigo, por favor, para que lo estén observando directamente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, nos habla acerca de cómo debe de reaccionar el trabajador cristiano con su empleador. Dice así: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces hay un fuerte nexus, una fuerte conexión, una fuerte atadura que existe entre los empleados y sus empleadores, sus patrones. Y creo que este tema está muy acertado para el día de hoy, porque hoy día los cristianos obviamente estamos trabajando en diversos lugares con patrones, con diversas personalidades, y a veces algunos son muy amables y otros son muy difíciles. Y a veces cuando entramos a trabajar en un lugar nos da tanto gusto de estar trabajando en ese lugar que queremos hacer todo lo que se nos manda, sin cuestionar o sin ver si concuerda con la palabra de Dios. Pero aún así, la Biblia nos manda a que respetemos a nuestros patrones en todo. No solamente a los buenos, sino también a los que son insoportables. Ahora, la profundidad de este vínculo, de este nexus que existe entre los empleados y sus patrones, se entiende mejor cuando comprendemos que en Colosenses capítulo 3, versículo 22, a los empleados se les manda a que obedezcan. Hupakuo es la palabra en griego. Ellos deben de obedecer a sus amos. Y luego fortalecemos todo este entendimiento de lo fuerte de esta relación que debe de existir entre amo y esclavo, o bien entre empleador y empleado, cuando comprendemos que en Efesios versículo 7 del capítulo 6, Pablo nos habla de la actitud con la cual los empleadores deben de ser obedecidos. Y dice que debemos de obedecerles a nuestros amos o a nuestros patrones terrenales con la misma actitud con la que obedecemos al Señor. Con la misma actitud con la que obedecemos al Señor. Ahora, sin embargo, aquí en Tito, Pablo va más allá. Y por lo tanto, no solamente se le ordena al trabajador cristiano obedecer, pero también se le ordena el ser hupotazo, sujeto. Se le ordena a sujetarse a las órdenes de su amo. Ahora, esta palabra hupotazo es exactamente la misma palabra, o sea, sigue fuerte la palabra, como que le dan un trancazo así, un hupotazo, pero no, hupotazo que simplemente es sujetarse. Es la misma palabra que se usa para describir la relación entre la esposa y el esposo. La misma palabra. En Efesios 5:22, mujeres, sujetaos a vuestros maridos, es la misma palabra, es hupotazo. Esta palabra hupotazo quiere decir formarse en rango, ponerse en línea, alinearse debajo de. Así que los empleados deben de alinearse debajo de, deben de asumir su posición de servidumbre a sus empleadores. ¿Por qué? Porque los empleadores son la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Y claro, sabemos de Romanos capítulo 13, versículo 1, la segunda parte, que no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas.
tanto en gobiernos como en familias, como en el lugar de empleo. La autoridad que existe está puesta allí por Dios. Ahora, la fuerza de esta atadura en esta relación, la fuerza de este vínculo que existe entre el trabajador y su jefe, lo podemos entender aún más cuando comprendemos que la palabra traducida amos, despotes, es una palabra que a veces se traduce en el Nuevo Testamento Señor o amo. A veces se traduce Señor. Ahora, un despotes, en el sentido griego, un despotes es una persona que tenía plena y absoluta autoridad, que tenía absoluto control, que tenía el absoluto derecho de propiedad de sus esclavos. Él tenía el control absoluto. Los patrones, pues, en aquellos tiempos, los amos, tenían el derecho de azotar o de torturar o aún de darles muerte a sus esclavos si así él lo quería y sin que la ley dijera nada. Ahora debe de ser mencionado, claro, que en algunos casos los esclavos que trabajaban en casas tenían mucho mayor libertad que aquellos que trabajaban en el campo o aquellos que trabajaban en las minas, pero generalmente eran gente bien tratada. Y claro, debo decir, para balancear las cosas, que muchos de los esclavos eran muy amados por sus amos. Los trataban muy bien e inclusive les consideraban parte de la familia a tal grado de que a muchos esclavos, cuando se les daba la oportunidad de salir de su relación de esclavitud, irse a otro lugar, preferían quedarse con sus familias, porque se sentían amados y ellos también se habían encariñado con la familia. Entonces escogían permanecer en la esclavitud. Notemos también que los empleados entonces y hoy deben de someterse a sus patrones en todo. Es lo que nos dice el versículo 9, ¿no? Deben de someterse a ellos en todo. Ahora, todo significa todo. La única vez, mucho ojo, la única vez cuando los trabajadores cristianos no estarán bajo el deber de sujetarse a sus amos, es cuando se les ordena hacer algo violativo de la voluntad de Dios. Cuando se les ordena hacer algo que viola la voluntad de Dios. Bueno, vámonos a la segunda cualidad. La segunda cualidad de carácter requerida de los empleados cristianos es que sean complacientes. Complacientes. Ahora, Pablo escoge esta palabra y es una palabra, creo, muy apropiada, muy instructiva para nosotros. Esta es la palabra euarestos y se usa nada más por el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento. Con una excepción, en Hebreos 13:21 aparece la misma palabra euarestos, pero todas las demás veces el apóstol Pablo es el único que usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Ahora, curiosamente, en todas las veces que Pablo usa esta palabra euarestos, complacientes, la usa con respecto a Dios, excepto en Tito 2:9. Aquí no la usa en relación a complacientes para con Dios, sino habla de complacer a los empleadores. Entonces, esto nos indica, pues, que los empleados no solamente son ordenados a que estén sujetos a sus patrones, como al Señor, y no solamente que los obedezcan como al Señor, pero además que los trabajadores cristianos busquen complacer a sus amos, como si estuvieran buscando complacer a Dios. Muy interesante, ¿no? Que Dios quiera que tú y yo, así como le obedecemos a Él, y así como nos sujetamos a Él, y así como buscamos agradarle a Él, también debemos de buscar sujetarnos, obedecer y agradar, complacer
a los patrones. Vayan conmigo para que veamos en Efesios capítulo 6 qué tan elocuentemente el apóstol Pablo nos describe la actitud con la cual los trabajadores deben de tratar de agradar a sus patrones. Estamos en Efesios capítulo 6, que se oigan las Biblias. 6 versículo 5 dice así: dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se sometan, que respeten, que hagan las cosas con sinceridad para sus amos. Luego versículo 7: servid de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Bien interesante. Si los empleados cristianos hacen su trabajo para el Señor, hay una gran ventaja, hay un gran beneficio. Y a veces nos perdemos de ese beneficio porque estamos trabajando con cualquier otra motivación menos la de hacerlo para el Señor. Y por eso es que los empleadores nos frustran. Por eso es que nos cansan. Porque no estamos trabajando para Dios. Entonces, si los trabajadores cristianos hacen su trabajo para Dios, con la actitud de agradar a Dios y no a su empleador, van a poder soportar todo lo difícil, todo lo severo del trato, todo lo abusivo del trato que el empleador pueda brindarle. Y no es solamente esto así, sino que al servir a sus empleadores, tal como servirían a Dios, si se sujetan y les obedecen y les tratan, les complacen como si lo estuvieran haciendo para Dios, van a convertirse en los mejores empleados que ese patrón tiene. Y por fuerza, el empleador tiene que reconocerlo. Es más, si el cristiano da un buen ejemplo de su cristianismo al empleador, ese empleador va a querer tener más trabajadores cristianos y va a preferir a los cristianos por encima de los no cristianos. Pero si el cristiano tiene un mal testimonio delante de su patrón, el patrón va a decir: no, ¿para qué quiero esos cristianos? No, hombre, qué bárbaro, y eso que son muy religiosos y que van a la iglesia y que leen la Biblia. Bueno, los esclavos en aquel día, quizá frustrados por el estigma de la esclavitud, quizá irritados por el maltrato, por el abuso que frecuentemente se les propinaba, parece ser que ellos frecuentemente rezongaban a sus amos. Y por esta razón Pablo nos da una tercera cualidad que se requiere de los empleados cristianos. Y dice que no antilegontos, no contradiciendo. Viene de dos palabras, antilegontos, la palabra lego, hablar, y anti, en contra de, hablar en contra de. Así que el rezongar, el responderle al patrón, el ser alegador, el ser peleonero, defensivo, siempre está motivado por una actitud de rebeldía, de rebelión, por una resistencia a la autoridad y por un deseo de ser desobediente. Es más, es esta misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento en otros lugares para describir o para definir el oponerse, o a veces se traduce obstinado. Así que no hay que contradecir al patrón, no hay que ser obstinado. Miren, si Dios nos ha provisto X trabajo, entonces hay que estar agradecidos por ese trabajo. Y con esa actitud de agradecimiento para con Dios, hay que servir al empleador con
gozo. Ahora, nosotros podemos servir con gozo porque nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué? Amor, gozo, etcétera. Ahora, cuando se da el caso de que el patrón es abusivo, nuestro recurso como cristiano no es el de quejarnos o el de hablar acá revolviendo las palabras para que no se nos entienda o hablarlo de baja voz. Nuestro recurso no es el tornarnos a hablar con groserías o a pelear con el patrón. Nuestra única opción es de trabajar lo más duro que podemos para la gloria y honra de Dios, o bien encontrar otro empleo y amablemente salir de esa posición. Miren, yo he tenido la oportunidad de hacer exactamente eso. Cuando estaba yo trabajando en uno de los bancos que trabajé, tenía una patrona, una jefa que era un poquito muy cargadita y me amenazaba cada rato. Y yo nunca le dije ninguna grosería, nunca peleé con ella, simplemente le dije, no me amenaces, por favor, no tienes por qué amenazarme, eso no da resultado conmigo. Y me pidió que escribiera una carta dirigida a ciertos clientes, etcétera, etcétera, y era para buscar ampliar las ventas en el banco y demás. Y entonces yo escribí una carta. Y cuando ella llegó y me dice, ¿ya tienes la carta lista para mí? Le dije, sí, ¿cómo no? Y le entregué la carta y se quedó muy sorprendida, ¿no? Y la carta decía algo así. Decía, agradezco la oportunidad al banco fulano de tal el haberme dado la oportunidad de estar sirviéndoles como empleado. Sin embargo, en búsqueda de mejores oportunidades, a partir de tal fecha ya no seré empleado de este banco. Muchas gracias. Atentamente, Luis Enrique Sánchez. Así salí. No salí gritando, no salí renegando, no salí insultando a nadie, simplemente con mucha gracia, con mucha amabilidad, salí y se acabó. Yo creo que eso es lo que Dios se agrada, cuando salimos con buena actitud. Bueno, en el versículo 10 encontramos una cuarta cualidad requerida de los empleados cristianos, y es que no nos fisomai, que los cristianos no anden defraudando. Una palabra interesante, nos fisomai, es una palabra que literalmente significa dedos ligeros, ser uno de dedos ligeros, dedos ligeritos, rápidos. Aquí está el trasfondo tras este requisito. A los esclavos en aquel tiempo se les atribuía una mala reputación. A veces se consideraban que eran ellos holgazanes, que eran perezosos y que, como ya hemos comprobado, que eran peleoneros, rezongadores. Pero también tenían la fama de ser deshonestos, dignos de poca confianza. Muchas veces impulsados por las largas horas de trabajo, las pobres condiciones laborales y la baja paga, muchos de estos esclavos robaban de sus amos. Y es por esta razón que Pablo quiere animar a los trabajadores cristianos a que no perpetúen esta reputación de deshonestidad. En el mundo romano, los esclavos tenían mucha oportunidad de robarles a sus amos, dado a la naturaleza de su trabajo. Ellos tenían siempre oportunidad de robar. Ahí estaba siempre la tentación a la puerta tocando para que los esclavos robaran a sus amos. Así que Pablo entonces le dice a Tito que los anime, a que ellos no sean así, a que ellos no caigan en la trampa de sus compañeros paganos. Quiero decirles que ningún robo de los patrones, ningún robo de la compañía, ningún robo que le hagamos al empleador, no importa qué tan pequeño sea ese robo, no es algo correcto ante la vista de Dios. Cualquier robo
siempre está mal. Así que, escúcheme bien, el llevarse una pluma, al llevarse un clip de papel sin permiso, es un robo y está mal ante Dios. No importa qué tan rico sea el empleador, cuánto dinero tenga, no importa ni siquiera si nunca se va a dar cuenta de lo que se llevó X persona o personas. El llevarse algo que no es propio es algo condenable, es algo visto con malos ojos delante de Dios, es un pecado. Inclusive el tomar un break, un descanso demasiado largo, o el excederse el tiempo de comida, el tiempo del lonche, como le conocemos aquí en Estados Unidos, es algo divinamente castigado como robo. Tal como sería tomar tiempo durante el trabajo para estar texteando o para estar leyendo y mandando correos electrónicos personales durante las horas de trabajo, porque al hacer esto, el empleado le está robando tiempo productivo o tiempo de producción al empleador para su propio beneficio, placer o relajamiento. Así que cuando vayamos a trabajar mañana, pongámonos a pensar en que cada vez que tomamos un minutito más de tiempo de descanso, le estamos robando al patrón, estamos rompiendo la voluntad de Dios, estamos incurriendo en pecado. Ahora, en vez de que el esclavo, pues, sea deshonesto, sea perezoso, sea uno que contradice, que pelea, nos requiere una quinta característica de este empleado, la Biblia, y nos dice que este empleado debe siempre estar mostrando la buena fe, siempre mostrando toda buena fe. Ahora, ¿qué significa que los empleados deben de mostrar toda buena fe? Bueno, quiere decir que los empleados cristianos deben de ser leales a sus empleadores hasta el día que salgan de ese empleo. Ahora, tal lealtad se le debe al empleador o al patrón, no en base a la personalidad del patrón, no en base a qué tan bien nos trata, no en base a los beneficios que se reciben de ese patrón, pero más bien esa lealtad al patrón se le debe en base al amor y a la lealtad que tenemos por Dios, porque Él es quien nos ha provisto ese trabajo. Ahora, hay que notar lo siguiente, porque lo siguiente es muy importante. He estado yo tratando de transformar nuestra mentalidad en cuanto a las prioridades, y ha sido bien difícil en algunos casos, porque algunas personas no entienden, no captan, o si captan no quieren aplicarlo. Y de lo que estoy hablando es lo siguiente: tan leal como debe de ser el empleado cristiano a su empleador, la mayor lealtad que debemos es la lealtad a Dios. ¿Ok? Por grande que sea la lealtad que le debemos al empleador, la lealtad mayor, la lealtad predominante debe de ser la lealtad a Dios. Y por lo tanto, si un empleador le pide a un empleado creyente que haga algo que es inmoral, algo sin ética, algo que de alguna manera se opone a la palabra de Dios, el empleado cristiano debe de respetuosamente negarse a hacer lo que se le ha pedido hacer. Aún, bueno, déjeme hacer pausa allí para darles un ejemplo. ¿Se acuerdan de la patroncita esta que yo tenía en el banco que les platiqué? Que era abusivita, media regañona, media amenazante todo el tiempo. Una vez me pidió
que llegara yo al trabajo a las 8 de la mañana y trabajara hasta las 5 de la tarde, que era mi horario normal, pero de que después volviera a las 6, que volviera a las 6 de la tarde y estuviera trabajando ya hasta las 10 de la noche, para tratar de, obviamente, buscar más clientes y esto y el otro. Y le dije a la patrona, muy respetuosamente, pero le dije, ¿sabes qué? No puedo hacerlo. Yo tengo una hija, tengo una esposa, no voy a hacerlo. Y si necesitas despedirme de este trabajo, pues hazlo. Pero desde ahorita te anticipo que no voy a hacerlo. ¿Ok? No lo hice. ¿Y saben qué pasó? No me despidió. Ahora, uno dice, oye, pero es que yo no puedo hacer eso. Sí puedes hacerlo. Si un empleador te pide que tú hagas algo que viola la voluntad de Dios, tú puedes negarte a hacerlo. Yo no podía estar fuera de la casa desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin estar con mi hija y con mi esposa. Porque entonces yo estaría descuidando a mi familia y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo esté con mi familia. Así que déjenme decir una vez más lo que acabo de decir hace unos momentos. Si un empleador, un patrón, le pide a un empleado creyente que haga algo inmoral, que robe, que mienta, etcétera, que ponga información equivocada en algún documento, algo sin ética, o cuando el empleador le pide que haga algo que se opone plenamente a la voluntad de Dios, el empleado cristiano debe de respetuosamente negarse a hacer lo que le ha pedido el patrón, aun cuando pudiera costarle su trabajo. Hello. Aun cuando pudiera costarle su trabajo. Ahora, algunos pudieran decir, espérame un momentito, pastor, ¿qué estás diciendo? Si despiden a un cristiano o a cualquiera de su trabajo, ¿cómo le va a dar al Señor? ¿Y cómo va a pagar sus cobros? ¿Y cómo va a cuidar de su familia si él hace eso? Porque ¿qué si lo despiden? Quiero recordarte de algo. Dios tiene mucho más amor por ti que lo que tu empleador tiene. Dios tiene mucho más cuidado de ti que el que tiene tu empleador por ti. Dios tiene un mucho mayor interés en tu bienestar que el que tiene tu empleador. Y si te despiden por ser obediente a Dios, hay mucho más trabajo del cual Dios puede echar mano. En algún lugar, tu empleador va a hallarte un trabajo en tu ciudad, en tu estado o en todo el mundo. Como les digo a veces a la gente, ese trabajo no es el único trabajo que hay. Hay otros. Y sin embargo, déjenme ir muy puntualmente a lo que a veces sucede. Los trabajadores prefieren trabajar que venir a la iglesia, ya sea por temor a que los despidan o bien por ganar más dinero. Pero en cualquiera de los dos casos está mal que no vengan a la iglesia y que prefieran ir a trabajar para no ser despedidos o que dejen de recibir esa entrada de dinero. Si tú eres despedido de tu trabajo por escoger obedecer a Dios en vez de al hombre, quiero decirte que Dios tiene más dinero que el que tu empleador te puede jamás pagar. Dios tiene más que darte a ti que lo que siquiera tu empleador pudiera soñar de tener. Dios es mayor, más grande que tu empleador. Dios además tiene una autoridad absoluta sobre ti, mientras que tu empleador no tiene esa autoridad absoluta, porque Él no es Dios, Él está debajo de Dios. Dios tiene absoluta autoridad sobre ti porque Él es tu creador, porque Él es tu maestro, tu Señor, tu Salvador. Dios tiene la autoridad absoluta de ti y cuando Él te ordena, haz esto, debes hacerlo, aun cuando se presente oposición por parte de tu trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es tu dueño, porque Dios te compró a un alto precio.
Dios te compró con el precio del cuerpo y la sangre de su Hijo Jesús al morir clavado en la cruz. Y cuando tú prefieres obedecer a tu empleador e ir a trabajar en vez de venir a la iglesia, porque ¿qué si me despiden? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer el otro? Entonces tú estás prefiriendo la obediencia, la sumisión, la entrega, la lealtad a tu empleador por encima de la sumisión y la obediencia y la lealtad que le debes a Dios. Quiero decirte que puesto que Cristo murió por ti en la cruz y pagó ese precio por ti, tú debes una mayor lealtad, una mayor entrega a Dios. Porque después de todo, Él es aquel quien te dio ese trabajo en la primera instancia. Y aquel quien verdaderamente tiene la autoridad y el poder sobre ti. ¿Se acuerdan de este intercambio que hubo entre Jesús y Pilato? En Juan 19, les voy a dar oportunidad a que lo busquen, Juan 19, versículos 10 y 11, está el gobernador romano interrogando a Jesús, esto es previo a su crucifixión, y dice así en Juan 19, versículos 10 y 11, le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jactancioso el tipo. Versículo 11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. ¿Qué dijimos? ¿Quién establece la autoridad? Dios. ¿Quién te dio ese empleador? ¿Quién lo puso por encima de ti? Dios. Pero ¿a quién le debes mayor lealtad y obediencia? A Dios. Por lo tanto, si el empleador te pide hacer algo que te impide servir a Dios como debes servirle, ¿a quién debes de obedecer? A Dios. Aunque signifique tener que desobedecer al empleador. Es más, déjenme darles una recomendación que he dado a muchos. Cuando ustedes vayan a buscar un nuevo empleo, no estén tan desesperados por tener ese empleo que en cuanto dice el empleador: pues mira, te vamos a poner a trabajar en estos días y demás, que inmediatamente digan: oh, sí, claro que sí, señor, sí. No. Uno le debe una mayor lealtad y obediencia a Dios, de tal manera que debe de llegar con el empleador y decirle: mira, ¿sabes qué? Puedo trabajarte todos los días, excepto estos días. Si estás en el grupo de alabanza, excepto el miércoles en la noche. Si estás en el grupo de jóvenes, excepto el jueves en la noche. Y obviamente, como eres cristiano, debes estar aquí los domingos. No puedo venir a trabajar el domingo. Lo siento. No es que no quiera. Es que no puedo porque tengo una obligación para con Dios. Y mucha gente me diga: oh no, pastor, pero ¿cómo le voy a decir eso? Entonces no me van a dar el trabajo. ¿Y qué? ¿Es el único trabajo? ¿Es el único trabajo que hay en todo San Diego? ¿O acaso el Dios que tenemos es un Dios tan pequeño, tan inútil, que no sirve para encontrarnos trabajo? Pero nosotros muy mansitos: oh sí, claro, domingo, claro que sí. Sí, Dios tiene gran poder, Dios tiene gran autoridad sobre nosotros, tiene gran autoridad sobre todas las cosas, e inclusive tiene poder y autoridad sobre nuestro empleador. Si ustedes recuerdan, Pablo repetidamente ha dado en Tito ciertas cláusulas de propósito, cláusulas que explican lo que él está pensando al dar sus diversos mandatos para el vivir correcto delante de Dios. Miren conmigo una vez más, ahora sí, en Tito 2, en el versículo 5, él dice que lo que acaba de ordenar lo dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 6 nos dice que lo que ha acabado de decir lo dice a fin de que el adversario
se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros los cristianos. Ahora aquí en el versículo 10. La razón por la cual Pablo acaba de dar estos 5 requisitos de carácter, estas 5 cualidades requeridas de todo empleado cristiano, nos explica Pablo que las da para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Había muchos grupos, muchas religiones, muchas sectas en aquellos días, tales como las hay hoy, pero en aquellos tiempos, inclusive al cristianismo se le consideraba un grupo subversivo, un grupo de rebeldes, un grupo de insurgentes. Y por lo tanto a los esclavos se les decía, o a los empleados se les dice que deben de trabajar lo más duro posible todos los días para vivir de una manera en que su fe en Cristo se deja entrever en lo que hacen. Y por lo tanto a Tito se le ordena urgirles, exhortarles a los cristianos, a los empleados cristianos, que vivan de tal manera que ellos puedan adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Ahora, ¿sí escucharon esa palabra adornen? Es la palabra griega cosmeo. Cosmeo. Cosmeo es una palabra de la cual derivamos la palabra cosméticos. Cosméticos, cosmeo. Las mujeres se ponen cosméticos para taparse las arruguitas o cualquier manchita o algo, para verse más guapas, para hacer resaltar su belleza. Pero es una palabra que literalmente significa orden. Cosmeo significa orden. Entonces, Pablo está diciendo que los empleados cristianos deben de traer orden a lo que dicen que creen. Deben de vivir en orden, conforme a lo que creen, conforme a la doctrina que dicen creer. Esta palabra cosmeo se usaba antiguamente cuando se hablaba de poner joyas en una cierta orden, de tal manera de que la simetría, la orden de esas joyas bien puestas, bien acomodadas, pudieran dejar entrever la belleza más plenamente de todas esas joyas. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el cristianismo? Bueno, tiene que ver mucho, tiene que ver con el hecho de que todo cristiano, en todo momento, en toda situación, y particularmente los empleados cristianos, deben de buscar dejar entrever en sus vidas lo hermoso de Jesucristo. Su manera de vivir, su manera de conducirse, su manera de actuar en el trabajo debe de ser tal que en todo momento ellos están dejando entrever la hermosura de la presencia de Jesucristo en su vida. Debe de hacer todas las cosas de tal manera que da evidencia de que el mensaje del Evangelio es algo verídico, que es algo cierto. Los cristianos, los empleados cristianos deben de actuar de tal manera que hacen que el Evangelio, que la doctrina de Dios tenga un atractivo, que sea algo deseable para los incrédulos, aún para sus empleados, para sus empleadores. Así como una serie de diamantes o de rubíes o de cualquier otras joyas preciosas pueden ser atractivas al ojo y la gente pudiera querer comprar ese artículo, así también el cristiano, cuando vive la vida como debe de vivirla ante los demás, va a hacer que la palabra de Dios, su fe en Cristo, la doctrina que dice creer, en la que dice creer, sea atractiva y que la gente también quiera tenerla. Mira, donde quiera que tú estés trabajando, ese es tu lugar de ministerio.
Si estás trabajando en casa, ese es tu lugar de ministerio. Si estás trabajando fuera de tu casa, ese es tu lugar de ministerio. Los que tocan en la iglesia o cantan en la iglesia o hacen cualquier trabajo en la iglesia, ese sí es su trabajo en la iglesia, ese es su ministerio aquí. Pero el ministerio no cesa aquí, ya hemos hablado de que todos somos ministros. Somos ministros las 24 horas al día. Entonces, si trabajas en casa o trabajas fuera de casa, donde te encuentres, ese es tu ministerio. Ahora, los que trabajan fuera de casa, allí es su lugar de ministerio para el evangelismo. Allí es donde probablemente encuentras al mayor número de incrédulos que vas a encontrar durante tu día, porque en la noche vas a estar en la casa. Además, el lugar de tu empleo es el lugar donde pasas por lo menos un tercio de tu día, por lo menos 8 horas al día. Este es el lugar que Dios te ha dado, es el escenario en que Dios te ha puesto para que tú cumplas tu ministerio de evangelismo, para comunicarle la verdad del evangelio a la gente. Mira, Dios te ha dado tu empleo, sí, como una manera de ganar dinero para que puedas, número 1, darle al Señor. Número 2, para que puedas llenar las necesidades de tu familia. Pero hay una razón aún mayor por la cual Dios te ha dado tu trabajo. Una razón más importante por la cual Dios te ha dado tu empleo. Y por eso hace un rato hablé de que muchas veces el cristiano trabaja para su cheque. Estoy trabajando para que me den mi cheque, para que pueda pagar los cobros, para que pueda llenar mis necesidades. Pues esa es una motivación falsa e incorrecta, bíblicamente hablando. Para eso también trabajan los incrédulos, los paganos, los que no creen en Cristo, los que se van a ir al infierno. Pero tú como persona cristiana no debes de trabajar para ganar tu cheque. Tu razón primordial para estar en el trabajo debe de ser tan sorprendente como parece ser, pero en lugar de tu empleo, Dios te lo ha dado para que tú puedas estar allí para ganar almas para Cristo. Ese es el propósito principal. Ahora, como beneficio terrenal, tienes la paga que te dan por desempeñar cierto trabajo. Pero tu trabajo principal no es el de estar allí para que te paguen. Tu trabajo principal no es estar allí para que puedas mantener a tu familia. Tu trabajo principal es estar allí para que ganes almas por Cristo. Y mira que Dios te da doble privilegio. Primeramente te pone en un lugar donde tú puedas hablarle a la gente de Cristo para que ganes almas para Jesús. Y luego, aparte de eso, te da un beneficio terrenal, y ese viene en la forma de un cheque por el cual tú puedes alimentarte y a los tuyos también. Acuérdense lo que dijimos hace unas semanas. El trabajo es parte de la maldición. Pero Dios ha convertido el trabajo en algo que, a pesar de que es una maldición el tener que ir a trabajar todos los días y a sudar para ganarse lo que uno va a lograr, a pesar de eso, Dios lo ha convertido en algo positivo, porque nos permite ganar dinero a cambio de ese sudor para que podamos tener ciertas comodidades y beneficios para nuestra familia. Así que nuestra razón principal de ir a trabajar es para cumplir la gran comisión: id pues y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Ahora, mucha gente va a trabajar y piensa que el cheque que reciben cada 2 semanas o cada mes o cada cuando les paguen es la recompensa que recibe. No, esa no es recompensa, esa es paga, porque estás trabajándole para que te lo den. Si no trabajas, no te lo dan. No es recompensa, es paga. Sin embargo, el Señor sí te da recompensas porque tú ganes almas a Cristo. Y ¿sabes qué? Eso es un gran gozo. Y hay gente aquí que nunca ha hablado el evangelio a una persona y la persona ha recibido a Cristo. Hay personas aquí sentadas hoy día que nunca han ganado una persona para Cristo. Y cuando no has ganado a alguien para Cristo, no sabes qué tanto gozo, qué tanta alegría te da en tu corazón el poder haberlo logrado.
Y hasta que lo logras, hasta que le presentas el Evangelio a alguien y reciben a Cristo, entonces de pronto puedes experimentar el gran gozo que hay cuando tú traes a alguien a los pies del Señor. Pero la razón principal para tu empleo no es de ganar dinero. Tu razón principal para tu empleo es para que tú estés en el lugar donde tú vas a ministrar para Dios. Déjeme resumirlo. Dios nos ha dado nuestro trabajo para que nosotros, tú y yo, adornemos la doctrina de Dios con nuestro vivir, para hacerla tan atractiva en todo respecto que la gente quiera creer en Jesucristo, quiera convertirse, para que ellos quieran desear tener lo que tú tienes, ser como tú eres, ir a la iglesia donde tú vas y seguir creciendo como tú estás creciendo. Por eso es que Dios quiere que tú cumplas estos 5 requisitos y que tú uses tu trabajo como el foro para atraer a gente a Jesucristo. Vamos a orar para ese fin. Señor Jesús, te damos gracias de que tú eres un gran Dios y que tú nos das instrucciones en tu palabra sobre todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Nos hablas de cómo debemos llevarnos con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con los suegros. Nos hablas de cómo debemos de llevarnos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y con los patrones y los empleados. Te damos gracias que tu palabra es tan vasta. Pon en cada uno de tus hijos que están aquí el día de hoy el entendimiento verdadero de quién son delante de Dios, de cuánto te deben, cuánto te debemos delante de ti. Recuérdanos a cada momento el gran sacrificio que llevó o que hizo posible que fuésemos tus hijos. Y pon en nuestro corazón servirte a ti y no servir al empleador. Y pon en cada cristiano, Señor, el deseo de usar su empleo como el foro, como el lugar donde debe de predicar el Evangelio para que la gente lo te reciba. Predicarlo en palabra y predicarlo en conducta. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Del Evangelio y sobre el reino de Dios pudiera ser algo inmedible si es que el testimonio de estos esclavos creyentes concordaba con el estándar de santidad que Dios tiene para ellos. Por lo tanto, Pablo relata a Tito 5 cualidades que son requeridas de todo empleado cristiano que vamos nosotros a analizar el día de hoy.
La primera cualidad de carácter que se requiere de los empleados cristianos, que Tito tenía que exhortarles a ellos a ejercitar, era que se sujeten a sus amos en todo. Ahora, no hay excepción a esta regla aquí en Tito o en ninguna otra parte del Nuevo Testamento donde se habla o se da instrucciones sobre las relaciones laborales. No aparece ninguna excepción a esta orden que está dando el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, claro. Esto significa que muy a pesar de cómo sean los patrones, muy a pesar de sus inclinaciones religiosas, de su bondad, de su justicia, de la paga que estén pagando, o bien que no estén demostrando o pagando, el empleado creyente debe de sujetarse a sus amos, a sus patrones. Así es. Aun cuando el empleador, cuando el patrón es grosero, cuando es iracundo, cuando es injusto, el empleado cristiano debe de someterse a su patrón. Miren ustedes conmigo, por favor, para que lo estén observando directamente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, nos habla acerca de cómo debe de reaccionar el trabajador cristiano con su empleador. Dice así: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces hay un fuerte nexus, una fuerte conexión, una fuerte atadura que existe entre los empleados y sus empleadores, sus patrones. Y creo que este tema está muy acertado y a las mujeres ancianas, que lo más probable serían los abuelos que asisten a la iglesia. Luego habla a las mujeres jóvenes y luego a los varones jóvenes, que en mayor probabilidad son los padres o los que van a ser padres un día. Pero aún resta un grupo más que forman parte de la iglesia, que también necesitan que se les hable acerca de su conducta delante de Dios y del hombre. Este tan importante grupo es el grupo de los esclavos. Ahora, ¿por qué tratarles a ellos cuando hemos estado hablando de la familia hasta este punto? Bueno, porque los esclavos, que en aquel tiempo no eran simplemente empleados, sino que frecuentemente eran vistos como miembros de la familia. Además, el apóstol Pablo quiere tratar con este tema a estas alturas porque el tener esclavos, el sistema de esclavitud, era algo tan común, era algo de todos los días en aquel Medio Oriente dominado por el Imperio Romano, que un gran número de gente dentro de la iglesia ya eran esclavos. Esto siendo así, el impacto de la predicación del Evangelio, el impacto que los esclavos pudieran tener sobre la predicación, estamos en el libro de Tito, exponiendo versículo por versículo, y ahora nos encontramos en los versículos 9 y 10. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Por favor, síganme con su vista al ver estos versículos juntos. Dice así el texto:
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Bueno, estos versículos no tratan con lo correcto o lo incorrecto de la esclavitud, más bien comprenden una parte de las Escrituras que tratan con las relaciones laborales. Este es un juego de instrucciones sobre cómo los empleados deben de conducirse para así, con su conducta intachable, con su conducta ejemplar en el lugar del trabajo, puedan tener la puerta abierta para ganar muchas almas para Cristo. Hay que entender que los esclavos de aquel día son aquellos a quienes hoy llamamos empleados, y que los amos eran o son más bien los empleadores, los patrones del día de hoy. La pregunta se presenta, ¿por qué es que Pablo estaría tan interesado en tratar con este tema en este momento, cuando ha estado hablando de la familia? Él ha estado tratando con la familia en sus diversos grupos, hablando primeramente a los ancianos